Estamos formalizando conexión técnica con el dirigente obrero Rafael Pepe Abreu, con quien vamos a conversar sobre los reclamos que hace el movimiento sindical en relación con la intención de gravar el salario 13. Ya tenemos en pantalla al amigo Pepe Abreu. Adelante, Leila. Hola, don Pepe, ¿me escucha? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sí, muy bien. Ahí lo vemos bregando con Alandro. Lo tenían de cabeza, pero ya estamos aquí. La población ha rechazado la posibilidad del gravamen al salario 13. Aparte de eso, es algo que está de forma expresa prohibido en el Código Laboral. Sin embargo, parece que las intenciones persisten, porque hoy el presidente del PRM dijo que, aunque no es para este año, sí contemplan hacerlo para el año 2021. Entonces, ¿cuál es su posición sobre esas declaraciones? Yo le digo a ustedes que a veces uno no se explica alguna cosa. Por ejemplo, uno presume que para un tema así se tuvo que reunir el gabinete económico. Pero uno a veces hasta le concede Nieves y Domingo la posibilidad de que alguien que no vive centrado en los temas laborales se equivoque con un tema y cometa, por ejemplo, la acción desatinada de incluir en un proyecto de presupuesto nada más y nada menos que una modificación al artículo 222 del Código Laboral, que establece claramente que el salario de Navidad no es sujeto de gravamen, venta, descuento, pago de impuestos sobre la renta. Señores, y se estableció en ese tiempo, era hasta 5 salarios mínimos. Posteriormente, en el 97 entonces, se hizo una modificación a la ley, porque este es un derecho de lo que llaman derechos fundamentales. Y se agregó entonces un párrafo que establece que no es hasta 5 salarios mínimos, sino que todos los salarios, sin excepción, quedan exonerados del pago de impuestos de renta, de gravamen, venta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno se pregunta, ¿a quién se le ocurrió la idea de mandar al Congreso una modificación de esta naturaleza que desconoce que los derechos, cuando son derechos fundamentales, derechos de ese tipo, bueno, Nieves sabe bastante de eso, no pueden ser sujetos de reversión, sino que por el contrario, solo pueden ser abordados si buscan la mejoría de su contenido, es decir, para mejorarlo, nunca para ir hacia atrás. Entonces, yo le digo a ustedes, hablar de 21, hablar del 20 ahora o hablar de 21, para los fines es lo mismo. Claro que sí. Pepe, una pregunta sobre esa parte. Es lo mismo, ¿entiendes? Sobre es igual. Eso mismo. Sí, los derechos son indisponibles y, sí. Y es una esfera intocable, a menos que no sea para mejorarlo o extenderlo. Mira una cosa. ¿Ustedes están o van a ser convocados o se iniciaron ya conversaciones para buscarle una salida al tema de los trabajadores que están parados, los que luego fueron recontratados, los que han sido desvinculados de las diferentes empresas para el tema precisamente del salario de Navidad y las prestaciones? Esa discusión se inició ya con el Ministerio de Trabajo. El ministro nos ha dicho que en la próxima semana él va a convocar con el objetivo de abordar el tema
debido a que nosotros se lo planteamos en aquella reunión que ustedes presenciaron de seguro, donde abordamos el tema del turismo, el sector turístico. Entonces ahí, tanto los empresarios como nosotros, claro, ellos con su criterio, nosotros con el nuestro, establecimos que ese tema hay que abordarlo. Entonces él planteó que en un tiempo de una semana, 2 semanas, convocaría y nos has anunciado que en la próxima semana va a convocar para que abordemos el tema. ¿Y por qué, Nieves? Porque es un asunto muy preocupante. Es decir, uno tiene gente ahora, por ejemplo, que han laborado 3 meses del año, o que han laborado 4 meses, etcétera, etcétera. Entonces, si se le aplica estrictamente lo que el código dice, que es que el salario se calcula sobre la base de la 12ª parte de los salarios devengados durante el año, lógicamente esa persona van a recibir 3,000 pesos, 2,000 pesos. Una miseria. 4,000 pesos, exactamente una miseria. Y como este tema de la regalía, Nieves y Domingo tiene, oiga bien, 69 años contenido, por ejemplo, comenzó en el Código Trujillo y todos los gobiernos dictatoriales, semidictatoriales, de facto, electos democráticamente, todos los gobiernos siempre han respetado, ¿entiendes? Eso, porque eso se ve como que es una especie como de agasajo al trabajador por durar un año laborando insistentemente en la producción de lo que sea. Entonces, se hace como esa especie de reconocimiento y como ustedes saben, ¿qué es lo que la gente hace con eso? Es que se crea una expectativa y comienza a pensar en lo que puede comprar, lo que puede pagar, lo que puede hacer con ese salario, que muchas veces inclusive se ve frustrado porque las expectativas que se crean son superiores a la posibilidad de lo que va a recibir. Entonces, usted decirle ahora a un trabajador que ha sufrido el rigor de una suspensión amparada en planes fase, que muchos de ellos, que muchos de esos planes no llegan ni a la mitad de lo mínimo. Imagínese usted el que devenga más de ahí. Usted decirle ahora que encima de todo tampoco va a recibir ese salario, por supuesto, ¿verdad? Condenarlo a una situación de alta frustración, no solo de él, sino también de quienes le rodean, de su entorno y de su familia directa. Pepe, miren, hay esfuerzo del gobierno por levantar la economía y ahí no va a haber problema porque cuando ustedes quieran, independientemente de los intereses que represente un gobierno, tiene que levantar la economía. Ahora bien, en el abordaje de los sacrificios para levantar la economía, ¿cómo ustedes evalúan las intenciones del gobierno? O si ustedes tienen algún plan concreto, alguna propuesta que fortalezca los propósitos de levantar la economía, en fin, ¿cómo ustedes lo evalúan? Porque personalmente yo, y permíteme decir esto sin intentar direccionar tu respuesta, no veo presente el sacrificio de la élite económica que se benefició durante los 20 años de crecimiento de la economía. Decía Domingo, uno de los técnicos, ¿verdad?, que nos asesora a nosotros, decía que precisamente eso que está diciendo Domingo, lo expresaba ese compañero técnico, doctor Luciano, que lo conoce bien, Joaquín Luciano. Sí. Joaquín. Sí, Joaquín Luciano, que ustedes lo conocen, ¿verdad? Claro, amigo de nosotros. Ha estado medio enfermito, cosas, pero él sí. Mantiene, ¿verdad? Y él decía exactamente lo que Domingo está diciendo. Él decía, señores, pero no vemos aquí como ningún aporte de aquello que a ojo vista, esa palabra usaba, a ojo vista, se han beneficiado, ¿verdad?, de todo este proceso, ¿verdad?, de esta economía que ha crecido, etcétera, etcétera. Entonces, no vemos ahí de ellos ningún tipo de aporte, ni ningún pedido, inclusive, de sacrificio. Es más, cuando usted analiza el especie como de paquete económico que se envió, y ve lo de la tarjeta de crédito, el impuesto a combustible, la leche, el tema del agua embotellada,
Cosas que uno ve ahí, ¿verdad? Porque no hemos entrado en el salario de Navidad, porque como que llama mucho la atención el tema del intento. Como que luce grosera la intención. Muy grosera, ¿verdad? Como de modificar el código así. Entonces, por eso es que nos hemos centrado más ahí. Pero cuando uno ve todo esto, uno se pregunta entonces, pero señor, ¿y de las grandes exenciones de impuestos que hay aquí? Por ejemplo, las grandes exenciones que hay en este país. No es posible que ese gabinete se preocupara por tocar esa parte donde sí están los millones, la posibilidad de como dice Domingo, para acceder al aporte entonces de ese denominado sacrificio. No, para allá no se miró. Se miró solo para un sector, el sector clase media, trabajador y demás asuntos. Entonces nosotros decimos, señores, así no se puede, ¿verdad? Por ese camino, ¿dónde se va? Lo que se va directo es sencillamente a un estado de verdadera confrontación. Hacia eso que se puede ir. Bueno, gracias, Pepe. Pepe, gracias. ¿Cuándo se inician las conversaciones? Se inicia el viernes. Y seguirá a partir de ahí, en base a la convocatoria. Un tema ese difícil, porque las empresas también hay muchas que están hasta cerradas. Es un tema difícil. No nieve. Inclusive nosotros dijimos ahí que hay que tomar en cuenta también las condiciones de esa empresa para ver si del sacrificio que deben hacer los que se han beneficiado también se incluyen, ¿verdad? Ese tipo de empresas que han estado afectadas, porque nosotros investigamos alguna cosa, Nieve, y se ha notado algunos pedidos de cierre que no son normales, que no son los normales, que es el fruto, ¿verdad?, de una gran crisis. Eso es así. Pepe, antes de que te marche, yo tengo la impresión de que no es un accidente, que en una búsqueda de recaudación se piensa en los de abajo y se olviden los de arriba. Una de las debilidades que tiene este gobierno la ha puesto en evidencia ahí. Tiene los ojos puestos en el financiamiento de las acciones públicas, en las víctimas, cuando lo que la gente quiere es que la transparencia imponga el impuesto a las ganancias y no a lo que consumen. Es decir, que no solo es un problema de la protesta, está en juego la discusión sobre el contenido. ¿Ustedes estarían dispuestos a ayudar a que se reclame que las ganancias sean, que los impuestos sean a la ganancia y no a lo que consumen? Fafa, eso que Fafa está diciendo, lo ha planteado inclusive la Confederación Sindical de las Américas, que es la internacional a la que estamos afiliados, nosotros, ¿verdad?, como la CENO, y ha planteado inclusive esa confederación que de esta crisis, yo sé que ustedes han visto esto, pero ellos han dicho, hay que buscar la forma de que haya un impuesto, ¿verdad?, financiero a aquella alta ganancia de la grande riqueza, como una forma de que estas economías, todas prácticamente destruidas o muy diezmadas, puedan en definitiva despegar. O sea, es un planteamiento que no solamente, Fafa, es propio de la situación nuestra, que hay que hacerlo, sino que también se está viendo en el campo internacional por la afectación que la crisis ha tenido en todo el movimiento de trabajadores. Muchas gracias. Hablaremos después del viernes a ver cómo va la conversación. En América Latina y en el mundo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos,